Eh, ¿Cuáles son las nuevas prácticas que han sido puestas en marcha en el marco de la nueva Constitución y que quieren fortalecer un poco el proceso de autogestión y autodeterminación de las comunidades y pueblos bolivianos, tanto en lo económico como en lo social? Bueno, básicamente hemos partido de dos razonamientos. El primero, que tenemos una sociedad multicultural y una estructura económica donde cohabitan diferentes sistemas económicos que también de alguna manera son correspondientes al carácter de diversidad cultural y de diversidad de estructuras organizativas de la vida colectiva que existen al interior de la sociedad boliviana. Desde ese punto de vista, los procesos de autogestión que se vienen impulsando por parte de las organizaciones indígenas y campesinas, sobre todo se traducen en el hecho de reconocer el Estado plurinacional materializado a través de la implementación de autonomías indígenas originarias campesinas sobre la base de sus jurisdicciones territoriales colectivas que adquirirían dimensión política a través del cumplimiento de un procedimiento mediante el cual accedan al autogobierno y gestionen sus asuntos colectivos respetando su identidad cultural. Por otro lado, también mediante el reconocimiento en el modelo de desarrollo económico de una economía de carácter plural, es decir, donde el Estado boliviano no solamente se funcionaliza para la economía moderna, sino también admite la existencia de una economía tradicional comunitaria que merece ser fortalecida, que merece ser atendida y respaldada por el Estado para que pueda desarrollarse en condiciones de menor asimetría, sobre todo en el ámbito del intercambio que se produce con las otras economías. En este marco, o sea, ¿cuál ha sido el papel que ha tenido el gobierno boliviano también en términos de nacionalización? O sea, ¿hace cuánto y cómo ha servido el proceso de nacionalización de los recursos, tanto en términos nacional como local y como también internacional? Bueno, básicamente el año 2005, cuando el movimiento al socialismo asume el gobierno nacional, nos encontramos con una estructura fiscal financiera altamente dependiente. La aplicación ortodoxa del modelo neoliberal en nuestro país había articulado orgánicamente los sectores estratégicos de la economía al capital transnacional. Las empresas privatizadas en estos sectores estratégicos apenas aportaban el 11% de los ingresos fiscales y en realidad la principal fuente de obtención de recursos para cubrir las necesidades estatales provenía de préstamos y donaciones e impuestos indirectos que se aplicaban sistemáticamente a la población. De más o menos unos 1.500 millones de dólares que anualmente se obtenían como utilidades por la explotación de los hidrocarburos, apenas 180 millones se transferían al Tesoro General de la Nación, hablando específicamente del rubro de los hidrocarburos. En ese sentido, la nacionalización del gas es uno de los pilares fundamentales del proceso de cambio en Bolivia. Ha permitido en el último año tener una percepción de ingresos que supera los 2.500 millones de dólares. No solamente por haber recuperado el control de la cadena productiva de los hidrocarburos y consiguientemente garantizar la apropiación del excedente económico, sino también por haber ampliado los volúmenes de exportación de gas y renegociado los precios de venta de gas tanto a la Argentina como a Brasil, que eran precios solidarios, ahora son precios de mercado, lo que ha permitido significativamente incrementar nuestros ingresos. Pero esta medida macroeconómica no solamente ha garantizado la estabilidad macroeconómica del país, sino fundamentalmente garantiza la independencia del proceso de cambio. El proceso de transformaciones estructurales en Bolivia está autofinanciado por la nacionalización del gas y esto le permite tener soberanía política en la toma de decisiones, pero además generar mecanismos redistributivos de participación de la riqueza a favor de la población, sobre todo aplicando una serie de medidas redistributivas como una renta dignidad a favor de personas de tercera edad, un bono a favor de los estudiantes de los colegios para que puedan proveerse de los materiales escolares y recientemente la aprobación de un bono
para la protección de la madre, el niño y la niña recién nacidos hasta cumplido el primer año en el marco de una política de seguro social universal. Y hay algunas medidas que está tomando el gobierno central para hacer frente un poco a las dos crisis planetarias, a la crisis ambiental en términos de cambio climático y la crisis financiera. Bueno, somos conscientes de que esta es una de las crisis globales más duras que hemos tenido en la historia de la humanidad, porque tiene carácter integral, ¿no es cierto? Evidentemente, el tema financiero y el tema ambiental son dos componentes fundamentales de la crisis, pero luego acarrean otros efectos sobre la provisión de alimentos y los precios de los alimentos y sobre bueno, un conjunto de varios otros factores estructurales. Entonces, el primer razonamiento es que la crisis internacional no es una crisis que se va a extender solamente durante un año, es decir, podría proyectarse por muchos años, ¿no es cierto? Porque las degradaciones que han sufrido los recursos naturales y los medios de hábitat en el planeta no son de reposición inmediata ni fácil. Por otro lado, el déficit alimentario, ¿no es cierto?, que tiene también como uno de sus factores causales explicativos el deterioro ecológico, es un déficit que podría proyectarse igualmente por varios años más. En ese sentido, para enfrentar la crisis internacional hay que asumir medidas estructurales. Una medida estructural elemental es que nosotros tenemos un récord histórico de reservas fiscales en el Banco Central del país, en la medida en que hemos tenido precios favorables de las materias primas y que nos ha permitido acumular un colchón financiero para sostener la estabilidad macroeconómica. Existe la posibilidad de disponer una parte de esos recursos para un conjunto de inversiones públicas dirigidas sobre todo a incrementar los niveles de producción y productividad, sobre todo en el rubro alimentario. Es decir, la forma en que podemos salvaguardarnos de la volatilidad de los precios y de los comportamientos internacionales en el tema alimentario es garantizando una mayor producción alimentaria, diversificación alimentaria y sobre todo agricultura orgánica. Al mismo tiempo, esto tiende también a salvaguardarnos de los fenómenos, de los efectos de la crisis ecológica, ¿no es cierto?, el fenómeno climático, que lo estamos enfrentando a partir de una serie de medidas de planificación indicativa, de gestión sostenible de los recursos naturales, de promoción de otros rubros productivos que sean compatibles con la conservación ambiental, y eso también tenemos que proyectarlo como política de Estado para varios años. De tal modo que creemos que tenemos algunas condiciones favorables para enfrentar la crisis internacional, aunque somos conscientes también de que la realidad global del mundo contemporáneo exige que en el plano de las relaciones de integración, de intercambio comercial y de cooperación entre países, también tengamos que ir promoviendo un nuevo orden internacional según el cual adoptemos una visión de desarrollo que sea absolutamente compatible con la conservación ambiental y con la equidad y la sostenibilidad en el manejo de las políticas productivas. Una última pregunta: ¿cómo está el conflicto con los prefectos de la Media Luna y cuáles son las perspectivas y los escenarios futuros en las reivindicaciones de los autonomistas? Bueno, indudablemente la coyuntura histórica que atraviesa el país está caracterizada por una redistribución del poder político en varios órdenes, y en el caso de la relación del Estado central con las regiones es indudable que el país necesita avanzar en un proceso de descentralización política profundo a través de la implementación de autonomías. Ahora, las autonomías son por esencia un tema de permanentes pactos.
La autonomía, reconocida en la Constitución por sí sola, ya representa un gran pacto político para el país, de alcances históricos además, porque es la base de la nueva arquitectura institucional del Estado, pero por otro lado requiere de varios otros pactos complementarios, pactos en materia de distribución de recursos fiscales, de asignación de competencias a los niveles subnacionales y otras tareas. Lamentablemente, por parte de los prefectos de la oposición asentados en las regiones del oriente del país, no existe la misma comprensión, no se han atendido nuestras iniciativas de diálogo, de concertación. Por el contrario, se ha utilizado la demanda de autonomía como una demanda de confrontación regional y discriminación racial, cuando en realidad debe ser una demanda de democratización de las estructuras institucionales y de la distribución de recursos económicos del Estado con relación al conjunto de sus niveles territoriales. Nosotros, en todo caso, venimos trabajando con aquellos actores autonómicos que ya forman parte de esta agenda nacional, porque antes de la Constitución la autonomía era una demanda regional. Desde el momento que fue inserta en la Constitución es una agenda nacional, y entonces no solo los prefectos de departamento deben ser concebidos como los sujetos autonómicos, sino varios otros sujetos como los propios movimientos sociales. En todo caso, siempre es preocupante la relación de polarización que se mantiene con los prefectos, más aún con estos signos, estos indicios de haber estructurado grupos irregulares que inclusive ponen en riesgo la unidad nacional, la integridad territorial del Estado, lo que nos hace pensar que todavía debemos asumir un conjunto de iniciativas siempre con la esperanza de arribar a consensos, y en el marco de la implementación de las autonomías, para tratar de reconducir la actitud de las prefecturas de oposición, que por ahora todavía se resisten a la implementación de la Constitución, aún a riesgo de sacrificar y postergar la implementación de las autonomías. Muchas gracias. Muchas gracias. Una cuestión técnica sobre el viaje de